Hola, ¿cómo están? Esta es la resolución del examen de dinámica. Mucha suerte y espero que les sirva. Número 1. El cable que soporta un elevador de 2125 kilogramos tiene una resistencia máxima de 21.750 newtons. ¿Qué aceleración máxima hacia arriba le puede dar al elevador sin romperse? Bien, entonces tenemos un elevador. Vamos a dibujar aquí con un cable. ¿Sí? Y aquí tenemos entonces sobre el cable una fuerza que es la tensión del cable. Y además tenemos el peso del elevador, que es una fuerza que va hacia abajo. El peso del elevador no lo tenemos, pero sí conocemos su masa, que es 2125 kilogramos, que si lo multiplicamos por la aceleración de la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, vamos a tener su peso en newtons. Entonces, vamos a ver cuánto pesa este elevador en newtons. 2125 por 9,8 me da 20.825. Entonces ya tengo el peso que tiene el elevador y la tensión. Esta es la tensión máxima que yo puedo tener en el cable. A eso se refiere con resistencia máxima. Es la máxima tensión que yo puedo hacer sobre el cable sin que se rompa. Es decir que esa la vamos a usar aquí como una tensión límite que podemos usar. Y nosotros queremos saber en qué condiciones de aceleración llegamos a que exista esta tensión. Entonces la vamos a usar en nuestra ecuación. Lo que vamos a hacer ahora es una sumatoria de fuerzas en I sobre el ascensor, donde vamos a tener la tensión menos el peso, y eso va a ser igual a la masa por la aceleración, que es la aceleración que yo voy a calcular. Entonces, si despejo la aceleración, va a ser igual a la tensión menos el peso dividido la masa del ascensor. Simplemente reemplazo tensión 21.750 newtons menos el peso que son 20.825 newtons. Todo esto dividido la masa que son 2.125 kilogramos. Entonces ahora sí, a sacar las cuentas. Tenemos 21.750 menos 20.825 dividido 2.125. Me va a dar una aceleración de 0,435. Si redondeo esas dos cifras sería 0,44 metros sobre segundo al cuadrado. Que en este caso nos coincide con nuestra respuesta C. Número 3. A una caja se le da un empujón que la hace deslizarse por el suelo. ¿Qué tan lejos se desplazará la caja si el coeficiente de fricción cinética entre las superficies de contacto es de 0,15 y el empujón le imparte una rapidez inicial de 3,5 metros sobre segundo? Bien, aquí yo tengo un diagrama ya hecho de la caja. Puse mis datos, velocidad inicial, puse acá el dato del coeficiente de rozamiento y además dibujé sobre la caja las fuerzas que actúan. Una es la fuerza de fricción, que es contraria a la intención de movimiento de la caja. Y después tengo la normal y el peso. Lo que yo voy a hacer aquí es, primero, buscar la aceleración que tiene la caja, la aceleración que le va a dar este coeficiente de rozamiento para poder saber cuánto distancia se va a recorrer antes de detenerse. Vamos a hacer un pequeño diagrama, vamos a poner ejes para poder asignarle los signos después a nuestras fuerzas. Y vamos a hacer una sumatoria de fuerzas. Primero una sumatoria de fuerzas en I. ¿Para qué? Para obtener la normal. Tenemos normal menos el peso igual a 0. Entonces la normal es igual al peso y el peso es la masa por la gravedad. ¿Sí? Lo vamos a dejar así. No tenemos de estos datos, así que por el momento lo vamos a dejar de manera algebraica. Y ahora vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X.
La sumatoria de fuerzas en X, la única fuerza que tenemos es el rozamiento, que es negativo, menos fuerza de rozamiento, que va a ser igual a la masa por la aceleración. Bien, a la aceleración no sabemos hacia dónde va a ir, así que la vamos a dejar así. Y después vamos a ver, dependiendo del signo que nos dé, vamos a saber si es positiva o es negativa. Es probable que, de hecho, nos debería dar negativa, porque nos tiene que dar en el sentido de la fuerza de rozamiento. Si la fuerza de rozamiento es negativa, la aceleración debería ser negativa también. Porque inclusive debe ser un frenado o una desaceleración para poder ir en contra de la velocidad. Pero ya van a ver que esto nos va a dar con los signos solitos. Bien, la fuerza de rozamiento es la normal por el coeficiente, y esto va a ser igual a masa por aceleración. Y la normal la tengo acá, que es masa por gravedad, por el coeficiente igual a masa por aceleración. La masa se simplifica, entonces me queda que la aceleración es menos la gravedad por el coeficiente de rozamiento. Por lo tanto, lo voy a escribir aquí en el costado. Ya no me queda mucho espacio. Vamos a seguir aquí. La aceleración va a ser igual a 0,15 menos 0,15 por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, que sería la gravedad. Entonces esa aceleración nos va a dar 0,15 por 9,8, 1,47 menos 1,47 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, tenemos nuestra aceleración. Ahora simplemente tengo un MRV, en donde yo voy a usar esta ecuación, la de las velocidades al cuadrado. Velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial más 2 por la aceleración por la distancia recorrida. Entonces, tengo velocidad final, sé que tiene que ser 0. Velocidad inicial son 3,5 metros sobre segundo. Todo esto está elevado al cuadrado. Más 2 por la aceleración, que es menos 1,47 metros sobre segundo al cuadrado por la distancia recorrida. Despejo la distancia. La distancia me va a quedar como menos 3,5 metros sobre segundo, todo esto al cuadrado. Este término que está sumando lo pasé restando, y todo esto que está multiplicando lo paso dividiendo. Con este menos, acomodo un poquito los signos para sacarme el paréntesis. 2 por 1,47 metros sobre segundo al cuadrado. Y calculo la distancia. Vamos a ver cuánto me da. Esto es 3,5 al cuadrado sobre 2 por 1,47. Me da 4,17. Y esto me va a dar en metros. Aquí tengo mi respuesta. Y coincide con... Bien, 4,17. Fíjense que acá tengo la respuesta con un solo decimal. Si yo redondeo un decimal me quedaría 4,2. Es decir, que me coincide con mi respuesta D. Ejercicio 5. Calcule las tensiones FA y FB en las cuerdas que están conectadas a la cuerda vertical que soporta el candelabro de 200 kilogramos. Bien. Aquí tengo tres fuerzas que actúan sobre la conexión entre las tres cuerdas. Lo que podría hacer es un diagrama de cuerpo libre sobre el cruce de las cuerdas. Con el cruce de las cuerdas me refiero a este punto de aquí central. Ese punto de ahí, quería hacerlo rojo, sería el origen de coordenadas para nosotros. Entonces lo que vamos a tener aquí, un diagrama de cuerpo libre en donde vamos a anotar todas las fuerzas. Como fuerzas vamos a tener el peso del candelabro aquí. Vamos a poner peso. Vamos a tener la fuerza B, horizontal. Y aquí oblicuo la fuerza A.
Esta es la fuerza B y esta es la fuerza A. La fuerza A, si se fijan que aquí arriba hay 60 grados con respecto al horizontal, es decir que aquí también van a haber 60 grados. Por lo tanto, tengo 60 grados de inclinación aquí. Lo que me resta hacer ahora es un diagrama de fuerzas en eje Y y un diagrama de fuerzas en el eje X. Voy a comenzar con el diagrama de fuerzas en el eje Y. Aquí hay dos opciones. Pueden usar los 60 grados para sacar la componente vertical o la pueden transformar a un ángulo del eje positivo de las X, como más como le sea. Yo por una cuestión de agilidad lo voy a tomar directamente con los 60 grados. En el eje Y va a ser la proyección del cateto opuesto de este triángulo, entonces me va a quedar FA por el seno de 60 grados, para que me dé la componente en el eje Y, menos el peso. Esto me tiene que dar 0. FB no la pongo porque directamente sé que está sobre el eje X, no tiene componente en el eje Y. Aquí puedo despejar la FA, que va a ser el peso dividido el seno de 60. Entonces, FA va a valer, podemos reemplazar, peso son 200 kilogramos por la gravedad, 200 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, dividido el seno de 60. Entonces esto nos va a dar 200 por 9,8 dividido el seno de 60. 2263 newtons. ¿Sí? No voy a poner decimal porque acá ni siquiera usamos decimal. Es más, está casi que redondeado a las decenas de newton, así que no necesitamos usar decimales. Ya tenemos la FA, ahora vamos a sacar la FB, que lo hacemos con una sumatoria de fuerzas en X. En X vamos a tener FB que está todo en X, sentido positivo, y FA por el coseno de 60. Yo aquí, como no usé el ángulo transformado al eje positivo de las X, tengo que colocar el signo a mano. La proyección esta me va a quedar en el sentido negativo, por eso la pongo negativo. Esto me tiene que dar 0. Entonces FB va a ser igual a FA por el coseno de 60, es decir, 2263 newton por el coseno de 60 grados. Entonces FB es igual a coseno de 60, 1131 newtons. Bien, si comparamos nuestra respuesta con las opciones, la opción correcta sería la opción A, que por más que tenemos 3 newton de diferencia aquí y 1 newton de diferencia aquí, está redondeado, fíjense que todas las unidades son 0, es decir que está redondeado por lo menos a las decenas, por lo tanto nuestras respuestas son correctas. Ejercicio 7. Para el coeficiente de rozamiento estático entre un cuerpo y un plano, todo lo siguiente se cumple excepto. Aquí nos da varias opciones. La A dice, puede calcularse en un plano inclinado si se conoce solamente el ángulo de inclinación con el cual el cuerpo comienza a desplazarse. En un plano inclinado puede calcularse como la relación entre la fuerza paralela al plano y la normal al plano cuando el cuerpo comienza a desplazarse. Es independiente de la superficie de contacto entre el cuerpo y el plano. Depende del peso del cuerpo. Y vamos a hacer una pequeña deducción aquí para poder deducir, para poder analizar estas opciones. Lo que vamos a hacer es dibujar un cuerpo aquí en un plano y esto es un ángulo alfa conocido, ¿sí? Vamos a suponer que este cuerpo está a punto de desplazarse. Es decir, que la fuerza de rozamiento que existe aquí
es la máxima posible que tengo y se está igualando con la componente del peso en X. ¿Por qué quiero suponer esto? Porque al suponer esto, estoy tomando en cuenta la condición que me dice acá, que cuando el cuerpo comienza a desplazarse, en ese instante en el que comienza a desplazarse es cuando el peso en X iguala la fuerza de rozamiento. Entonces, vamos a hacer una sumatoria de fuerzas. Primero vamos a hacer una sumatoria de fuerzas en Y para poder despejar la normal respecto del peso. Vamos a tener normal menos peso en Y igual a 0. Es decir que la normal va a ser igual al peso en Y, y el peso en Y es la masa del cuerpo por la gravedad por el seno del ángulo de inclinación. Pues recuerden que este ángulo de inclinación se traduce aquí. Perdón, aquí no es por el seno, aquí es por el coseno. El peso en Y es por el coseno del ángulo. Sí, porque es el cateto adyacente del triangulito que se me forma aquí. Es la proyección adyacente al ángulo. Ya tengo mi normal. Ahora vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X, que en este caso va a valer 0, porque es el punto en el que deja de estar estático. En ese instante la sumatoria da 0. Que tengo peso en X menos fuerza de rozamiento igual 0. El peso en X es el peso, que lo podemos escribir como masa por gravedad, ¿no es cierto? Masa por gravedad por el seno del ángulo, esta vez sí, porque esta proyección sobre el eje X es el cateto opuesto de este triangulito, por el seno de alfa menos la fuerza de rozamiento, que es la normal, por el coeficiente de rozamiento. Esto me tiene que dar 0. Esta normal la voy a pasar al otro lado sumando y la voy a escribir como la tengo aquí despejada, que es masa por gravedad por el coseno del ángulo. Y aquí me queda por el coeficiente. Masa, fíjense que se simplifica, gravedad se simplifica. Y mu me queda como el seno del ángulo sobre el coseno. Y recuerden que de trigonometría que seno sobre coseno es tangente. Entonces aquí que nos dice que puede calcularse en un plano inclinado si se conoce solamente el ángulo de inclinación, sí es correcto porque lo puedo sacar como la tangente del ángulo. Entonces esta es correcta. Ahora dice que puede calcularse como la relación entre la fuerza paralela al plano y la normal al plano. Fíjense que si de aquí nosotros esto no lo simplificáramos, o sea, no lo dedujéramos como masa por gravedad, yo aquí tendría peso en X menos, en vez de fuerza de rozamiento voy a escribir normal, que la normal fíjense que es igual al peso en Y. Entonces puedo poner peso en Y por el coeficiente de rozamiento, igual 0. Entonces si despejo el coeficiente de rozamiento, paso esto para allí sumando, me queda de esta forma. Y por último paso el peso en Y dividiendo. Lo obtengo el coeficiente de rozamiento como la relación entre el peso en X y el peso en Y, que es lo que tenemos acá. Puede calcularse como la relación entre la fuerza paralela al plano y la normal al plano. ¿Bien? Normal se refiere a perpendicular. Entonces, la fuerza paralela y la perpendicular. Si hubieran interpretado la fuerza normal al plano como la normal, también es correcto. Bien, porque podrían en vez de decir peso en Y, podrían poner normal y daría igual. Es decir que la B también es correcta. Fíjense la última, depende del peso del cuerpo. No depende del peso del cuerpo. Porque fíjense que aquí lo puedes calcular como la relación entre el peso en X y el peso en Y, pero no depende del peso, porque yo aquí lo estoy calculando sin usar el peso, depende del ángulo. Es decir que la D es la incorrecta. Me salté la C porque la C me dice que es dependiente de la superficie de contacto entre el cuerpo y el plano, y eso es de por sí la definición de rozamiento. Bien, el rozamiento es una propiedad que depende solamente de las características que tienen los materiales que están rozando.
Bien, entonces depende específicamente de la superficie de contacto, por lo tanto esta también sería correcta. Es decir, que la opción que tengo que elegir aquí es la D porque me dice que todo lo siguiente se cumple excepto, es decir, que tengo que encontrar la opción, la oración incorrecta, que sería nuestra opción correcta. Ejercicio 5. El auto de la figura pesa 8000 newtons y se está moviendo hacia adelante con el motor encendido. Suponiendo que apaga el motor cuando alcanza una velocidad de 72 km por hora, es decir, en la dirección del movimiento solo actúa la fuerza de rozamiento de 200 newtons. Tomando como referencia desde que apaga el motor, ¿cuál de las siguientes proposiciones son correctas? Bien, acá nos dice, el auto se detiene a los 81,63 segundos, el móvil recorre 816 metros hasta detenerse, la aceleración que provoca el frenado es menos 0,245 metros por segundo al cuadrado. Bien, vamos a tener que hacer varias cosas. Primero, sacar la masa del auto. Bien, porque nosotros tenemos el peso, que son 8000 newtons. Y el peso es masa por gravedad, tendríamos que sacar la masa. Es decir, ese peso dividirlo por la gravedad. Que serían 8000 newtons dividido 9,8. Y nos va a dar en kilogramos masa. Entonces 8000 dividido 9,8 me da 816,32 kilogramos. Bien, entonces, ya que tenemos la masa, ahora sí podemos analizar la aceleración que va a tener, porque por la segunda ley de Newton, la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo es igual a la masa por la aceleración. Puedo despejar la aceleración, que sería la fuerza neta dividido la masa. En este caso, la fuerza neta que recibe es de 200 newtons. Vamos a colocar menos 200 newtons, porque en el sentido contrario al movimiento, dividido la masa, que son 816,32 kilogramos. Y vamos a ver qué valor nos da. 200 dividido 816,32 son 0,245. Menos 0,245 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, fíjense que ya acá nos coincide con la opción C, que es la aceleración del frenado, que es correcta. Ahora con esto deberíamos sacar el tiempo en el que se detiene. Bueno, lo podríamos sacar con MRV, con esta ecuación, velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, despejamos el tiempo. El tiempo va a ser velocidad final menos velocidad inicial, porque la paso restando, dividido la aceleración. Entonces, esto va a ser velocidad final, sabemos que es 0. Velocidad inicial son 72 km por hora, que deberíamos pasarlo a metros sobre segundo. Lo vamos a hacer aquí abajo. Lo vamos a pasar a metros por segundo, es decir que queremos metros arriba, kilómetros abajo. 1 kilómetro 10 a la 3 metros. Y queremos segundos. 1 hora 3600 segundos. Sacamos esta cuenta y nos da 20 metros por segundo. Entonces la velocidad inicial son 20 metros por segundo. Esto dividido la aceleración, que es menos 0,245 metros sobre segundo al cuadrado. Esto nos va a dar el tiempo. Sacamos esa cuenta. Y nos da 81,63 segundos. Es decir que la primera opción también es correcta. Nos faltaría comprobar la opción B. Podríamos deducir que ya es correcta porque habría que marcar la opción D, en donde todas son correctas, pero la podemos calcular. Para eso, para sacar cuánto distancia recorre, tengo que usar
la última ecuación de... Otra ecuación de MRU, B, no la última, una que no hemos usado, que es la de la posición final. Podríamos directamente en vez de posición final y posición inicial, podríamos escribir acá distancia recorrida. Va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Simplemente reemplazo. Velocidad inicial 20 metros por segundo. Tiempo 81,63 segundos. Más 1/2 de la aceleración, que son menos 0,245 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo, que son 81,63 segundos, no me caben, al cuadrado. Sacamos esta cuenta, que es 20 por 81,63 más 1/2 por menos 0,245 por 81,63 al cuadrado. Y esto me da 816,32. metros. Es decir, que también es correcta. La verificamos. Por lo tanto, la opción a elegir es la opción D, en donde me dice que A, B y C son correctas. 8. Si la masa M que una persona puede sostener en una mano cuando el brazo está colgado a un ángulo de 105 grados, en el codo es de 35 kilogramos, como se muestra en la figura, ¿cuál será la fuerza máxima que el bíceps ejerce sobre el antebrazo? Suponga que el antebrazo y la mano tienen una masa total de 2 kilogramos con un centro de gravedad que está a 15 centímetros del codo y que el bíceps se une a 5 centímetros del codo. Es decir, vamos a pasar en limpio el dibujo del antebrazo como si fuera una barra, ¿no? Lo vamos a pasar en limpio, así. En este punto de aquí yo tengo el codo y ahora voy a colocar todas las fuerzas. Tengo el peso del antebrazo y la mano, que sería 2 kilogramos, es decir, no es 2 kilogramos, esa es la masa. Bien. Ah, no, perdón, 35 kilogramos es el del antebrazo y la mano. Esa es la masa, no es el peso, pero vamos a poner acá peso del brazo, para simplificar. Pero sería este de aquí el peso del brazo y la mano. También vamos a tener el peso que sostiene, que son 35 kilogramos, que está colocado aquí, en el extremo. A este le vamos a poner simplemente P. Y después está la fuerza que hace el bíceps, que la vamos a dibujar por aquí y tiene un ángulo de 105 grados. Este le vamos a llamar F y tiene un ángulo de 105 grados. Además, necesitamos escribir las distancias. Aquí tenemos 5 centímetros. Aquí hay 15 y el total del antebrazo con la mano es de 35. Bien, entonces aquí tengo simplificado mi brazo y antebrazo y mano en una barra. Entonces ahora vamos a sacar cuentas. Primero vamos a tomar los datos que nos dan acá, que no tengo escritos en el dibujo. Primero me dice que la masa tiene que ser 35, la masa que puede sostener es de 35 kilogramos, o sea que vamos a poner M, 35 kilogramos. Y después acá dice que el antebrazo y la mano tienen una masa de 2 kilogramos. Entonces le vamos a poner masa del brazo, 2 kilogramos.
y lo demás son distancias que ya están anotadas aquí. Entonces lo que voy a hacer ahora es una sumatoria de fuerzas, perdón, una sumatoria de momentos en el codo. Bien, porque tengo una articulación aquí, voy a hacer una sumatoria de momentos en ese punto. Y voy a poner momento antihorario positivo y con eso voy a armar mi sumatoria. Voy a comenzar con la fuerza F, vamos a ir de izquierda a derecha por mantener un orden. Tengo F, que me va a dar un sentido antihorario, lo dejo positivo. F por 5 centímetros por el seno de 105. No es una fuerza perpendicular, así que tengo que multiplicarla por el seno del ángulo. Ahora vamos con el peso del brazo, que me hace un giro horario, así que lo resto. Va a ser el PB por 15 centímetros. No es necesario que agregue el seno a ningún ángulo porque está a 90 grados. El seno de 90 me daría 1. Y ahora el peso. Este peso P, que también va a ser horario, así que lo dejo negativo, por 35 centímetros. Y esto tiene que valer 0. Entonces ahora vamos a reemplazar algunas cosas y después vamos a despejar F. Tengo F por 5 centímetros por el seno de 105 menos PB, el peso del brazo, que va a ser la masa del brazo, por 15 por la gravedad. Se me estaba escapando la gravedad. Menos el peso que sostiene, que son la masa por la gravedad, por 35 centímetros. Y ahora sí puedo despejar F, que va a ser todos estos dos términos que los paso sumando. La masa del brazo por la gravedad por 15 centímetros, más la masa por la gravedad por 35 centímetros, dividido 5 centímetros por el seno de 15. Estoy escribiendo aquí. De 105. ¿Por qué de 15? De 105. Ahí está. Bien, ahora voy a reemplazar los datos y saco la cuenta. La masa del brazo son 2 kilogramos por 9,8, que es la gravedad, por 15 centímetros, más la otra masa, la masa de la bola, que en este caso es una bola, ¿no? 35 kilogramos por 9,8, que es la gravedad, por 35 centímetros, dividido 5 centímetros por el seno de 105. Entonces vamos a sacar F. Esa fuerza nos va a dar 2 por 9,8 por 15 más 35 por 9,8 por 35 dividido 5 por seno de 105. Esto me dio 2546. Y ustedes fíjense que las unidades que hemos usado acá, que son kilogramos en masa y aceleración en metros sobre segundo al cuadrado, me va a dar en newton. Bien, los centímetros estos de aquí se van a simplificar con los centímetros de abajo. Es decir, tengo una unidad de fuerza y una unidad de distancia. La distancia se me simplifica, me va a quedar la de fuerza. Pero resulta que me están dando los resultados en kilogramos fuerza. ¿Podríamos haber hecho directamente el ejercicio en kilogramos fuerza? Sí. Pero si no nos damos cuenta, como me pasó a mí al principio, y ya lo había comenzado, lo terminé así, lo pueden terminar y después de esto lo pasan a kilogramos fuerza. Un kilogramo fuerza son 9,8 newtons. Entonces lo pasan a newton. Esto dividido 9,8. Me da 259,8 kilogramos fuerza.
Es decir, que si lo redondeo serían 260 kilogramos fuerza. Bien, lo puedo redondear a la primera opción que tengo disponible en mis opciones. Es decir, que la correcta sería la A. 10. Dada una fuerza de acción F1 y otra de reacción F2, se cumple todo lo siguiente excepto: A. F1 es colineal con F2 y tienen diferente sentido. B. F1 y F2 se aplican a cuerpos diferentes. C. F1 y F2 son simultáneas. D. F1 precede en el tiempo F2. Bien, vamos a primero dibujar dos cuerpos. Muy sencillo, lo vamos a representar con dos rectángulos. Las fuerzas que se ejercen entre ellos de contacto ocurren aquí en el medio, ¿sí? Esas fuerzas, por ejemplo, si el primer rectángulo está pechando sobre el segundo, vamos a ponerle números, el rectángulo 1 pecha sobre el rectángulo 2, va a generar una fuerza de acción. Le vamos a poner color. Fuerza de acción. Que sería la F1. Y a esa fuerza el F2, el cuerpo 2 le va a responder con una reacción. De igual módulo. Un poquito menos necesito. Igual modo, igual dirección y sentido contrario. Esto es una F2. Entonces ahora vamos a analizar qué sucede con esto. Primero nos dice que F1 es colineal con F2 y tienen diferente sentido. Eso es correcto, colineal significa que tienen la misma dirección. Están sobre la misma dirección y tienen diferente sentido. Eso sería correcta. La segunda opción nos dice que F1 y F2 se aplican a cuerpos diferentes. Eso es correcto porque F1 lo aplica sobre el F2, sobre el cuerpo 2, perdón. La F1 es una fuerza que hace el cuerpo 1 sobre el cuerpo 2. Y la F2 es la respuesta que hace el cuerpo 2 sobre el cuerpo 1. Es decir, que esto también sería correcto. Y ahora nos quedan estas dos, que es una cuestión de tiempo. F1 y F2 son simultáneas y F1 precede en el tiempo F2. Acá ya sabemos que lo incorrecto es que F1 precede en el tiempo F2. ¿Pero por qué? Porque en realidad las fuerzas son simultáneas. Ustedes imagínense que si no ocurrieran al mismo tiempo, vamos a tener una porción de tiempo en la que solamente existe F1 y eso no podría ser correcto. Es como nosotros que estamos parados en el piso. Si estamos parados, el piso nos responde con una normal. ¿Sí? El piso nos responde con una normal. Pero si nosotros saltamos, apenas tocamos el piso, todavía no se genera la normal, ¿qué va a pasar? ¿Nos vamos a enterrar en el piso? No, nosotros si saltamos y caemos al piso, apenas tocamos el piso ya nos está respondiendo con una normal. Es decir que la F1 no precede en el tiempo a F2, sino que ocurren simultáneamente. Por lo tanto, como muestra acá, la respuesta correcta sería la D, que es nuestra oración incorrecta. Ejercicio 8. Si un bloque de 10 kilogramos de masa se desplaza sobre una superficie horizontal cuyo coeficiente de rozamiento es de 0,4 a una velocidad de 20 metros por segundo, ¿cuánto tiempo necesita para frenarse por completo? Bien, lo que tendríamos que hacer aquí es, primero, un pequeño diagrama de la situación. Tenemos un cuerpo que se desplaza sobre una superficie horizontal. Vamos a anotar sus datos. Tenemos coeficiente de rozamiento 0,4. Lleva una velocidad en aquel sentido, supongamos. Pueden darle cualquier sentido, pero yo le voy a poner ese. 20 metros sobre segundo. Tiene una masa de 10 kilogramos. Y ahora vamos a anotar las fuerzas que actúan sobre él, que es el peso, una normal aquí,
y una fuerza de rozamiento en aquel sentido. Entonces, necesitaríamos saber cuál es la fuerza de rozamiento, que es la que está en la dirección del movimiento. Bien, si yo dibujo mis ejes, voy a tener un eje X, que es la dirección del movimiento, y un eje Y aquí. Entonces vamos a hacer primero una sumatoria de fuerzas en Y, que es la normal menos el peso, que esto tiene que dar 0, es decir que la normal es igual al peso del cuerpo, que es igual a su masa, por la gravedad. Bien, el peso es masa por gravedad. Ahora vamos a hacer una sumatoria de fuerzas en X. En X voy a tener simplemente menos la fuerza de rozamiento, que es igual a la masa del cuerpo por la aceleración que tiene. La fuerza de rozamiento es la normal por el coeficiente de rozamiento, y esto va a ser igual a la masa por la aceleración, y la normal la puedo reemplazar desde aquí, que es masa por gravedad. Esto va a ser igual a la masa por la aceleración del cuerpo. En definitiva, la masa la puedo simplificar y me queda que la aceleración es igual a menos la gravedad por el coeficiente. Por lo tanto, tengo menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por 0,4. Esa es la aceleración que tiene el cuerpo. ¿Para qué me sirve la aceleración? La aceleración me va a servir para después poder calcular el tiempo que tarda en detenerse. Bien, porque esta aceleración es la que me va a modificar esa velocidad hasta que sea 0. Esto me da menos 3,92 segundos. Metros sobre segundo al cuadrado, perdón. No estoy en el tiempo todavía. Metros sobre segundo al cuadrado. Ahora utilizamos la ecuación de m/v, velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, y despejo el tiempo, que va a ser la velocidad final menos la velocidad inicial dividido la aceleración. Velocidad final quiero que sea 0, la velocidad inicial es 20 metros sobre segundo, y la aceleración son menos 3,92 metros sobre segundo al cuadrado. Y esto me va a dar 5,10 segundos, es decir que aproximadamente, pues fíjense que todos los incisos dicen aproximadamente, son aproximadamente 5 segundos, es decir que nuestra opción correcta es la opción B. Con respecto al peso y la masa, es correcto afirmar que A. El peso es una magnitud vectorial y la masa escalar. B. La constante que relaciona peso y masa es la aceleración de G, que es la gravedad. C. En el vacío desaparece el peso pero no la masa. D. Solo A y B son correctas. Vamos a analizar una por una las tres opciones. La primera dice que el peso es una magnitud vectorial y la masa escalar. Eso es correcto porque el peso tiene una dirección sentido, la masa no. Después dice que la constante que relaciona el peso y la masa es la aceleración de la gravedad. Correcto, porque peso es igual a masa por gravedad. Entonces el peso y la masa están relacionados por la gravedad. Es correcto. Y después dice que en el vacío desaparece el peso pero no la masa. Esto es incorrecto, aunque puede llevar a la confusión. ¿Por qué? Porque el vacío, si yo tengo un cuerpo en vacío, lo único que tengo es nada alrededor. Pero si yo pongo un cuerpo, vamos a hacer un ejemplo. Yo tengo una cajita. Vamos a poner una cajita en el vacío, porque si ponemos una persona va a explotar. Tengo una cajita. Esta cajita tiene un peso. Ahora, supongamos que la pongo adentro de otra cajita que es de vacío. Supongamos que esta caja de afuera es una bomba de vacío. Es decir que aquí no tengo nada, tengo vacío. No tengo nada de materia. Lo que significa estar en vacío es que alrededor no tengo nada de materia. Pero la gravedad le sigue afectando. Porque la gravedad, la fuerza ejercida por la gravedad, que es su propio peso,
le va a seguir afectando porque es una fuerza que no es de contacto. No necesita estar en contacto con la Tierra para recibir la aceleración de la gravedad y que se genere el peso. Es una fuerza que no es de contacto, entonces no necesita tener ningún material alrededor. Es decir, que en el vacío desaparece el peso, pero en la masa es incorrecto porque en realidad no desaparece nada. Si nosotros interpretáramos vacío tal vez como el espacio exterior, estar fuera de la atmósfera de la Tierra, donde la gravedad es despreciable, se podría decir que el peso desaparece pero no la masa. Pero la definición correcta de vacío es esta, no estar en el espacio exterior. Por lo tanto, nuestra respuesta correcta es la respuesta D, que dice que solo A y B son correctas. Ejercicio 10. Una fuerza actúa sobre una masa de 2 kilogramos y le provoca una aceleración de 3 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué aceleración produce la misma fuerza al actuar sobre una masa de 4 kilogramos? Bien, vamos a hacer un dibujito. El mismo de siempre. Una masa sobre una superficie. En este caso, sin rozamiento. No nos dice nada del rozamiento, así que la vamos a dibujar así. Lo que tenemos es una fuerza que actúa este es un cuerpo de masa M y una fuerza que actúa en un determinado sentido y provoca una aceleración. Lo que tenemos que hacer aquí es uso de la segunda ley de Newton. Fuerza igual a masa por aceleración. Entonces, en el primer caso nos dice que actúa una fuerza sobre una masa de 2 kilogramos y provoca una aceleración de 3 metros por segundo. O sea que vamos a poner masa igual 2 kilogramos, aceleración 3 metros por segundo al cuadrado. Entonces vamos a calcular esa fuerza. Son 2 kilogramos por 3 metros sobre segundo al cuadrado. Esta fuerza me va a dar 6 newtons. Y ahora me dice, ¿qué aceleración produce la misma fuerza al actuar sobre una masa de 4 kilogramos? Es decir, que voy a usar esta fuerza, pero ahora voy a tener una masa de 4 kilogramos y quiero saber la aceleración que le provoca. Es decir, que en este caso voy a despejar la aceleración, que es fuerza sobre masa. La fuerza que vamos a usar es esta de aquí, que es 6 newtons, y la masa son 4 kilogramos. Sacamos esta cuenta, son 3 medios metros sobre segundo al cuadrado, o lo que es lo mismo, 1,5 metros sobre segundo al cuadrado. Es decir, que nuestra opción correcta es la opción A. 14. Un cuerpo sobre el cual actúa una fuerza neta constante se cumple ¿qué? Vamos a analizar una por una. Aquí este ejercicio les trajo algunas dudas porque estaba medio respondido aquí en las orillas cada una de las opciones y les trajo un poco de confusión, pero ya van a ver que lo que está acá entre paréntesis en realidad es la explicación de por qué estas de aquí no son correctas. Analicémoslo. La aceleración aumenta linealmente con el tiempo y eso es incorrecto, porque la aceleración no aumenta cuando yo tengo una fuerza neta constante. Recordemos primero qué sucede cuando tengo una fuerza neta constante. Por la segunda ley de Newton, si yo tengo una fuerza neta constante, va a haber una aceleración que va a depender de la masa del cuerpo. Entonces, está la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. Es decir, que esta aceleración es constante también, porque si yo tengo una fuerza neta constante, la aceleración también lo va a hacer. Entonces la primera es incorrecta. Después la B nos dice, su velocidad aumenta con el cuadrado del tiempo. Si nosotros tenemos una aceleración constante, nos vamos a MRV, la ecuación de la velocidad, dependiendo del tiempo, fíjense que es aceleración por tiempo.
Y es un aumento lineal, porque fíjense en que el tiempo está elevado a la 1, no a la 2. Entonces no es un aumento cuadrático, o sea, con el cuadrado del tiempo, sino que aumenta linealmente. Es decir, que esta es incorrecta. Después dice que la aceleración es directamente proporcional a la masa. Fíjense en que si de aquí yo despejo aceleración, me va a quedar la masa dividiendo la fuerza, y la aceleración sería inversamente proporcional a la masa. Si aumenta la masa, disminuye mi aceleración. Entonces esta también sería incorrecta. Y por último dice que la fuerza es directamente proporcional a la masa, y eso sí es correcto, que lo podemos ver aquí. Si yo para una determinada aceleración aumento la masa, tengo que aumentar la fuerza, es decir que estas dos son directamente proporcionales. Es decir que la respuesta correcta sería mi respuesta D. Calcular la fuerza necesaria que hay que hacer para levantar 50 kilogramos apoyados sobre una carretilla, sobre la carretilla de la figura. Despreciar el peso de la carretilla. Bien, lo único que nosotros tenemos que hacer aquí es hacer una sumatoria de momentos sobre la rueda. Este punto de aquí, llamémosle punto O, y vamos a hacer una sumatoria de momentos en el punto O, que es la articulación de la rueda. Vamos a tomar un momento antihorario positivo y vamos a hacer la sumatoria de momentos. Tenemos el R, que es el peso que tengo cargado en la carretilla, por 0,4 metros. Positivo porque me hace un giro horario. Menos F, menos porque me hace un giro horario sobre la rueda, por eso lo tomo negativo. SF multiplicado por la distancia que tiene a la rueda, que sería 1,2 metros más 0,4 es 1,6 metros. Esto me tiene que dar 0, porque esa es la fuerza mínima necesaria para empezar a levantar. Entonces ahora simplemente despejo F, paso F multiplicando sumando para allí. R lo puedo escribir como 50 kilogramos, que es la masa, por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, que es la gravedad, por 0,4 metros, igual a F por 1,6 metros, y estos 1,6 metros los puedo pasar dividiendo. Entonces tengo 50 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por 0,4 metros dividido 1,6 metros igual a F. Esto me va a dar 50 por 9,8 por 0,4 dividido 1,6, 122,5, y en este caso me va a dar en newtons porque estoy usando unidades del sistema internacional. Por lo tanto, nuestra respuesta correcta es la opción C. Ejercicio 15. Dice, la ley de gravitación universal afirma: A. La fuerza atractiva entre dos cuerpos es inversamente proporcional al producto de sus masas. Bueno, lo que vamos a tener que hacer aquí primero es escribir la ecuación de la ley de gravitación universal, que es que la fuerza de atracción entre dos cuerpos es igual a la constante gravitacional multiplicado por las masas dividido su distancia al cuadrado. Entonces ahora sí vamos a analizar. La fuerza atractiva entre dos cuerpos es inversamente proporcional al producto de sus masas. Es incorrecto porque es directamente proporcional al producto. Vamos a ir marcando, esta no. Después dice, si un cuerpo A atrae a otro cuerpo B con fuerza F1, entonces B atrae a A con una fuerza F2, igual en magnitud y sentido a F1. Eso es incorrecto, y eso es porque, imaginen que tenemos dos cuerpos. Así. El F1 va a traer al F2 con una fuerza en este sentido,
se van a traer de esta forma. Bueno, esta no me quedó exactamente horizontal, no me quedaron paralelas, pero estas son paralelas, ¿sí? Y tienen distinto sentido. Si esta es F1, esta es F2. Son de igual magnitud, pero sentido contrario. Y acá me dice igual sentido. Porque son acción y reacción, ¿bien? Después dice, la fuerza de atracción entre dos cuerpos es directamente proporcional al cuadrado de la distancia entre sus centros de masa. Es incorrecto, es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Fíjense que si yo aumento esta distancia, este valor se hace más chico, disminuye la fuerza. Es decir, que es incorrecto. Y después dice que el cociente entre la fuerza de atracción y la masa de uno de los cuerpos en particular da la aceleración a la que el cuerpo está sometido por causa de atracción gravitacional. Eso es correcto. Vamos a analizarlo. Yo aquí paso una de las masas dividiendo, bien, que sería el cociente entre la fuerza y una de las masas. Y aquí me va a quedar gravedad por constante gravitacional, perdón, por masa 2 sobre distancia al cuadrado. Fíjense que la segunda ley de Newton es fuerza igual a masa por aceleración, y si la fuerza es un peso, tengo masa por gravedad. Le cambio los nombres simplemente. Si yo de aquí paso la masa dividiendo, voy a tener que el peso sobre la masa es igual a G. Y si G es P, es una fuerza, yo acá tengo una fuerza dividido una masa, acá tengo una fuerza dividido una masa, entonces esta constante G de gravitación, para el lugar en el que esté parado aquí, el cuerpo, voy a tener que esta G va a ser igual a la constante gravitacional por la masa de ese cuerpo dividido la distancia que tengo a su centro de masa. ¿Sí? Entonces, repetimos la opción D. El cociente entre la fuerza de atracción y la masa, esto que tenemos aquí, de uno de los cuerpos en particular, o sea, del cuerpo 1, da la aceleración a la que el cuerpo está sometido por causa de atracción gravitatoria. Esta es la aceleración que nosotros le llamamos gravedad, es decir que esta es la aceleración que le genera el cuerpo 2 sobre el cuerpo 1. Por lo tanto, la opción D es la correcta. Ejercicio 14. Dos remolcadores llevan un barco de 1000 toneladas hasta una dársena, tirando cada uno con una fuerza constante de 2 por 10 a la 5 newtons, como indica la figura. Si la fuerza de rozamiento que ejerce el agua sobre los barcos es 1 por 10 a la 5 newtons, ¿cuál es la aceleración del barco? Bien, aquí lo que tendríamos que hacer es agregar algunas fuerzas. Vamos a agregar, por ejemplo, el rozamiento. Algunas no, simplemente el rozamiento. Este barco, tengan en cuenta que está visto desde arriba. Y después lo que tendríamos que hacer es ver cómo se componen estas fuerzas, la F1 y la F2. Si nosotros vemos bien, F1 y F2 son iguales. Las dos son de 2 por 10 a la 5 newtons. Es decir, que sobre la dirección Y, supongamos que aquí ponemos dos direcciones, vamos a poner una dirección X y una dirección Y. Sobre la dirección Y no va a haber desplazamiento del barco porque fíjense en que están las dos con el mismo ángulo, una hacia cada lado, es decir que sus componentes en Y van a ser iguales, por lo tanto se van a anular. Es decir que solo nos interesan sus componentes en X. Entonces lo que tendríamos que hacer es una sumatoria de fuerzas en X, que va a ser F1 por el coseno de 37 grados, para que me dé la componente sobre el eje X, más F2 por el coseno de 37 grados también, para que me dé su componente en el eje X. Si quieren, aquí pueden tomar el ángulo medido desde el eje positivo de las X para la F2. Va a ser lo mismo, porque
Puedo hacerlo así o analizar aquí en el gráfico hacia dónde va la proyección y la proyección va hacia el eje positivo. Las dos vienen aquí. Todo esto menos la fuerza de rozamiento va a ser igual a la masa del barco por la aceleración que recibe. Nos faltaría la masa del barco para poder despejar la aceleración. Nos dice que el barco tiene un peso de 1000 toneladas. Toneladas, recuerden que es peso. Peso son 1000 toneladas. Una tonelada son 1000 kilogramos fuerza. Es decir, que el peso son de 1.000.000 de kilogramos fuerza. Y recuerden que en la Tierra la masa de un cuerpo coincide con su valor numérico, o sea, la masa en kilogramos coincide con el valor numérico de su peso en kilogramos fuerza, solo para la Tierra. Es decir, que de aquí podríamos deducir que su masa es de 1.000.000 de kilogramos. Y de aquí ya tengo todo lo que necesito para despejar la aceleración, que sería F1 2 por 10 a la 5 newtons por coseno de 37 grados más F2, que es 2 por 10 a la 5 newtons por coseno de 37 grados, menos la fuerza de rozamiento, que es 1 por 10 a la 5 newtons. Todo esto dividido la masa, que ya la voy a escribir como dato, que es 1.000.000 de kilogramos. Entonces de aquí puedo sacar la aceleración. Vamos a ver cuánto nos da. 2 por 10 a la 5 por coseno de 37 más 2 por 10 a la 5 por coseno de 37 menos 1 por 10 a la 5 dividido 1.000.000 me da 0,22 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, me da metros sobre segundo al cuadrado porque aquí estoy usando sistema internacional. Newtons, kilogramos, me da metros sobre segundo al cuadrado. Entonces la opción correcta es la opción B. Ejercicio 15. Calcular la fuerza necesaria que hay que ejercer sobre una pelota que pesa 25 newtons para que se desplace 50 metros en 5 segundos. Despreciar la resistencia del aire. Lo que tendríamos que hacer aquí es primero calcular la masa de la pelota. Recuerden que de la segunda ley de Newton, peso igual a masa por gravedad, que peso fuerza, gravedad es aceleración, es decir que si despejo la masa es el peso dividido la gravedad, serían 25 newtons dividido 9,8. La puedo calcular de aquí. La masa son 2,55 kilogramos. Después tendríamos que sacar la aceleración que queremos que tenga, porque para hacer 50 metros en 5 segundos necesito una respectiva aceleración. Solo podemos sacar de MRV con la distancia recorrida, que es igual a velocidad inicial por tiempo, más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado, suponiendo que parte de reposo, porque no nos dice que tiene una velocidad inicial, despejamos la aceleración, que sería la distancia recorrida por 2 dividido el tiempo al cuadrado. Es decir que tengo 2 por 50 metros dividido 5 segundos al cuadrado, me va a dar la aceleración. 2 por 50 dividido 5 al cuadrado, que es 25, me da 4.
4 metros sobre segundo al cuadrado. Y por último, tengo que sacar la fuerza. Si fuerza es igual a masa por aceleración de la segunda ley de Newton, tengo 2,55 kilogramos por 4 metros sobre segundo al cuadrado. Va a ser la fuerza que necesito. Que esto me da 10,2 newtons. 10,2 newtons, que corresponde a nuestra opción A. Aquí terminamos la presentación. Espero que les haya servido mucho y nos vemos en la próxima resolución de ejercicios.